Hoy era un día muy importante para Daniel Sancho y es que iba a declarar en la corte, sorprendentemente, un problema, dicen, de refrigeración, un problema con el aire acondicionado y a petición, señalan fuentes en España, de la defensa de Sancho. Lo cierto es que se iba a aplazar el juicio, no será hasta el próximo mes de mayo cuando precisamente Daniel Sancho haga su defensa. Una defensa que, como digo, queda en un segundo plano después de que en las últimas horas el tema del dinero vuelva a coger una excesiva relevancia. Cada vez son más los que señalan que este tema entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho tenía ingentes cantidades de dinero por detrás, pero lo cierto es que hay que comenzar por el principio, y es que Daniel Sancho cada vez tiene un futuro más, pero que más esperanzador. Es el caso de informaciones como la de OK Diario, que señala que el fiscal del juicio de Daniel Sancho considera que no hay un crimen planificado, y esto significa que la cadena perpetua, la pena capital, estaría prácticamente descartada. Las declaraciones textuales son las siguientes, dice el fiscal del juicio: lo he dado todo y no estoy satisfecho, no estoy seguro de que se pueda llegar a la conclusión de que fue un asesinato premeditado. Si finalmente no se llega a demostrar que Daniel Sancho planificó el homicidio de Edwin Arrieta, se descartaría automáticamente la pena de muerte o la cadena perpetua y se rebajaría sensiblemente una posible condena al chef español. Un chef español de 30 años que parecía que tenía un futuro completamente aterrador y sin ningún tipo de luz al final del túnel, por así decirlo, y que las últimas horas después de este anuncio del fiscal ha tenido unas consecuencias verdaderamente impactantes e importantes. Quizás por ese motivo han tratado de ganar tiempo y de preparar todavía mejor su defensa. Y es que, como digo, la próxima persona en mover ficha, por así decirlo, va a ser ni más ni menos que el supuesto autor de los hechos. Pero es que la cosa, como digo, no se termina ahí, porque el tema de la premeditación o no es fundamental, pero el tema económico cada vez va cogiendo más relevancia. No podemos pasar por alto que la familia de Edwin Arrieta decía que dependían económicamente del cirujano, que les enviaba, decía Darren Arrieta hace algunos días atrás, 900 euros al mes, y que los perjuicios económicos son tremendos. Por ese motivo reclamaban una cifra superior a los 700.000 euros, si no recuerdo mal, 761.000 o 766.000, una cifra, impresionante para España, pero que tiene un motivo detrás. Y en las últimas horas, como digo, el tema económico está llevándose todas las miradas. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Pues bien, la defensa de Daniel Sancho, de Rodolfo Sancho, sus magistrados, sus abogados, nos venían a decir que no había una justificación posible para estas acusaciones, que no había transferencias, que no había pruebas o no existían pruebas de absolutamente nada. Podríamos decir que hasta ayer tenían razón, pero es que en el día de hoy se han acabado descubriendo los que serían los primeros documentos, las primeras pruebas de que Edwin Arrieta, antes de fallecer, hizo al menos unas cuantas transferencias a este chico con el que todavía no se sabe muy bien qué tipo de relación tenía. Si eran amigos, si eran novios, si eran socios o empresarios, o si, como algún amigo de la familia Arrieta señalaba, quería montar un restaurante en Madrid y de alguna manera Edwin Arrieta era una especie de socio o benefactor. No queda del todo claro, pero la prensa española, concretamente una exclusiva de El Diario 20 Minutos, destapa por el momento 7 transferencias de dinero, 7 pruebas y 7 documentos que prueban que efectivamente a lo largo de unos cuantos meses Edwin Arrieta enviaba dinero de una manera muy particular, y por ese motivo la vamos a leer con absoluta transparencia, porque es un tema muy importante y es un tema que lógicamente abre nuevos horizontes. Ya desde un principio se hablaba de que el tema económico estaba ahí. Algunos amigos de Edwin Arrieta reconocían que Daniel Sancho quería montar un restaurante, que Edwin Arrieta le estaba dando dinero y que no se lo quería devolver. La última información es esa, que Daniel Sancho no quería devolver el dinero prestado. Quizás eso podría haber motivado esa supuesta discusión que se detona dentro de ese apartamento en el que supuestamente sucede todo, pero lo cierto es que las importantes cantidades de dinero ahora abren, como digo, nuevos interrogantes en toda esta historia. Exactamente, habría que remontarse al 5 de diciembre de 2022, donde surge la primera de esas 7 transferencias, en la que el remitente es ni más ni menos que el cirujano Edwin Arrieta, el beneficiario ni más ni menos que Daniel Sancho. El dinero enviado desde Santiago de Chile, recordemos, donde Edwin Arrieta tenía su clínica principal, donde operaba, donde intervenía y donde lógicamente generaba las mayores fuentes de ingresos en esos tiempos. Concretamente, la transferencia es en pesos chilenos, 960.578,79 pesos chilenos, que al cambio del momento equivalían a poco más de 1.000 euros. Una cifra que muchos dirán, no es para tanto, pero recordemos, Edwin Arrieta le envía 900 euros mensuales a su familia y 1.000 o más de 1.000 euros a Daniel Sancho. Esto ya es una primera cuestión y es un primer tema de conversación que yo creo que es una línea interesante a investigar. En ese momento Daniel recibía ese dinero a través de un locutorio situado en el barrio del Pilar, muy cerca de un centro comercial que todos los madrileños conocemos, La Vaguada. La cosa continúa, y es que el resto de transferencias se realizan siguiendo este mismo patrón: envíos de dinero en pesos chilenos desde Santiago de Chile a Madrid, en donde Sancho siempre recibía ese dinero en el mismo locutorio, excepto en una ocasión
ocasión en la que lo recibió en una oficina situada en la calle Almansa, también de Madrid, de la capital española. La segunda transferencia se hacía el 28 de diciembre, no era una inocentada ni mucho menos, porque el dinero que recibía eran 500 euros, una cifra un poco inferior, y esos envíos se van repitiendo y se van repitiendo durante los primeros años y los primeros meses, mejor dicho, del 2023, desde el 9 de enero, en donde recibe poco más de 1.000 euros una vez más, pasando por el 16 de enero, el 1 de febrero, en donde siguen recibiendo un poco más de 1.000 euros, pasando a el 4 de marzo, donde la cantidad vuelve a reducirse hasta los 600 euros. Como vemos, las cifras no son impresionantes para España, importantes para Chile, importantísimas para Colombia, y desde luego un patrón importante en esas transferencias, porque lo cierto es que al principio el que figura como remitente es Edwin Arrieta, pero lo cierto es que en las últimas transferencias envía a un trabajador suyo, un empleado del cirujano colombiano en una clínica de Santiago de Chile, pues el beneficiario que siempre se encarga de hacer esas transferencias. ¿Por qué tanto interés hasta el punto de mandar a un trabajador tuyo a hacer transferencias a Daniel Sancho? Esa sigue siendo la gran pregunta, pero estos documentos, al contrario de lo que sostenía la defensa de Daniel Sancho en España, prueban que efectivamente había una conexión y una relación económica en toda esta historia. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Realmente iban a montar un restaurante con poco más de 1.000 euros? No parece la realidad. Algunos dirán, ¿había una relación sentimental a cambio de dinero, a cambio de unas transferencias económicas? Pues quizás tendría más sentido, pero tampoco es una prueba evidente que porque le envíe 1.000 euros existe una relación de pago sentimental entre el español y el colombiano. Pero desde luego estas pruebas se están convirtiendo en el gran tema de conversación. Las transferencias tienen, 20 minutos tienen la exclusiva, publican los detalles, los conceptos, el IVA, absolutamente todos los montantes, el día, la fecha, la hora en la que se envía, teléfonos, hay datos por todos lados, y esto prueba quizás que solo es el principio, porque las cifras que hablaban eran muy superiores. Sus amigos de Edwin Arrieta reconocían que las cifras eran impresionantes y que llega un momento en el que Edwin Arrieta no sabemos si se siente traicionado, siente que ha hecho el tonto, o que Daniel Sancho directamente le ha estado sacando los cuartos, sacándole el dinero y quizás estafándole, y en ese momento cuando Edwin Arrieta quiere recuperar su dinero, pues según parece o según relata algún amigo, hasta dos amigos de Edwin Arrieta, pues Daniel Sancho no quiere devolverle el dinero. Pero como vemos, el entorno de Arrieta ya apuntaba al móvil económico, y ahora estas pruebas pues lógicamente dan mayor veracidad a sus palabras y a sus testimonios. Veremos cómo se gestiona todo esto, veremos si esto acaba entrando o no en este juicio, porque sabemos que en un principio el tema económico parece ser que para la fiscalía tailandesa y para el juez tailandés no tiene demasiada relevancia, pero vamos a ver. Desde luego, a las fechas en las que estamos todavía queda bastante juicio, se espera que se prolongue durante los meses de mayo, y lo cierto es que que la situación es verdaderamente seria, porque se habla de que las deudas o que el dinero que habría recibido Daniel Sancho es muy, muy superior, no son 3.000 ni 4.000 euros que más o menos quedan probados aquí, se habla de que son más de 200.000 euros, y aquí ya hablamos de cifras mayores y hablamos de un asunto quizás bastante más escabroso. Pero esta es la última hora. Daniel Sancho no declara por un tema de aire acondicionado, porque había demasiado calor en la sala judicial, la defensa lo pide, el juez lo acepta, y en este momento aparecen estos documentos que parece ser que dan un giro completamente de 180 grados a todo el caso, y es que cada vez más se va hacia un tema económico en este macabro crimen cometido supuestamente por el español de 30 años.